Buenas noches, licenciado Guillermo Ruiz Guevara. ¿Qué referencias tiene acerca de Wittgenstein como cientista y filósofo? Bien, a ver, gracias por la oportunidad de hablar de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Wittgenstein es un apellido alemán, la W se pronuncia como B de labial. Difiere del inglés, la W allí tiene otro pronunciamiento, ¿verdad? Bien, Wittgenstein se ha convertido en los últimos tiempos en un autor leído por quienes hacemos ingeniería de sistemas, ingeniería educativa, y quienes estamos preocupados por el valor de la lógica y de la precisión, que fueron los temas de mayor interés en la producción literaria de Wittgenstein y su propuesta de la lógica proposicional, uno de los primeros autores en darle estructura científica a este aspecto. Y él se refiere con peculiar interés en su teoría al simbolismo, pero él habla del simbolismo lógicamente perfecto, y esto tiene relación con algo que podríamos llamar precursor en el entendimiento de la lógica humana, porque el cerebro, el ser humano, aprende en función a imágenes, a referencias lógicas, no en referencia a palabras. Si la palabra no está sustentada por un símbolo, una imagen, entonces no aprendió. Y ese es el gran problema desde la educación básica hasta la educación superior, y que además en el mundo de las abstracciones y de la complejidad de la ciencia también impacta porque hay dificultades de entendimiento en base a las imprecisiones a las que se refirió Wittgenstein, ¿no? Él muy claramente nos alerta de la necesidad de una lógica proposicional y en donde la precisión sea el arte de la comunicación científica. Eso es lo que le podría decir en función de la pregunta que acaba usted de formular. De la respuesta emitida por su persona, la precisión sería el arte científico, ¿verdad? ¿Cómo se llevaría la aplicación práctica para un abogado en el siglo XXI en el Perú? Quien mejor uso tiene que hacer de las palabras es el abogado, y nos remitimos a Guillermo Cabanelas y su diccionario jurídico, que es uno de los documentos que tengo siempre más a la mano, a pesar de dedicarme a la ingeniería y a dedicarme a la educación. Porque es otro de los grandes insumos que tiene el mundo del derecho cuando él habla de la precisión del término, ¿no? Mucho recuerdo en una conferencia a la que asistí donde Guillermo Cabanelas era el expositor principal y nos dio un ejemplo extraordinario con la palabra probidad, ¿no? Cuando él se refirió en un caso a un defensor de un mafioso de las ligas italianas, y él dijo con mucha claridad al defender a este individuo que su defendido era un hombre probo y que estaba totalmente demostrado, porque ya en 3 juicios anteriores no se le había encontrado culpa. Por lo tanto, en esa sala, con la presencia de los jueces y el público asistente, él era el mayor probo de la sala, porque 3 veces se había demostrado en las instancias judiciales su inocencia. Por lo tanto, en la sala era el único con probidad comprobada. Este ejemplo que citó Cabanelas tiene una relación directa y exacta con el uso de la terminología en la defensa y en todos los aspectos de la vida. Hace un momento le hablé del porqué de la ingeniería de sistemas, porque el ingeniero de sistemas tiene que ser preciso, tiene que hablar con propiedad, con lógica descriptiva y una narrativa precisa, tanto como el mundo del derecho, en donde los abogados tienen que ser precisos en la defensa, o por qué no decir también en la acusación, porque de esa precisión dependerá la ilustración al juez para que él tome decisión, y de la imprecisión podría desbaratarse un caso. Entonces, el señor Wittgenstein se convierte en un baluarte
expositivo de la escuchar, porque hubo un No, ¿no? En la fallas técnicas, debe ser en la zona, porque por la selva, como ya estamos en temporada de lluvia, está haciendo pues lo propio del clima, están cayendo dificultades con la bastantes comunicación, ¿no? Pero precipitaciones. creo que la mayor Sí, parte de lo explicado quedó grabado. sí. Bien, Entonces, licenciado Guillermo Ruiz, usted tendría que mencionar que el abogado tiene que dominar el arte de la palabra en el momento preciso para obtener el resultado esperado, ¿verdad? Según Wittgenstein. el momento preciso es un momento de toda la narrativa descriptiva que hace el abogado. Preciso en todos los términos, desde la primera palabra hasta la última. Entonces, el arte de la comunicación y el empleo del habla, como también lo describe Cabanelas, y como lo sustenta filosóficamente Wittgenstein, son esenciales en el desarrollo de una exposición jurídica, ¿no? De una exposición en defensa o en acusación. Entonces, ¿quién mejor que el abogado y quién mejor que quien haga filosofía del derecho o epistemología del derecho para tener en cuenta la dimensión de la palabra en la práctica del abogado? Muchísimas gracias. Entonces paso a la segunda pregunta a realizarle. ¿A qué a qué se refiere Wittgenstein con el simbolismo lógicamente perfecto? La referencia simbólica es natural al ser humano, pero cuando esta referencia simbólica no está estructurada, estamos hablando entonces de un razonamiento no estructurado y nos estamos refiriendo a una ausencia de lógica descriptiva. En la ausencia de la lógica descriptiva hay una insubsistencia en la exposición, en la defensa o en la acusación, en el mundo del derecho, como también hay una insubsistencia en la descripción del caso, del análisis del caso en el mundo de la ingeniería de sistemas o de la ingeniería educativa. A eso se refiere y eso es lo que debemos tener en cuenta en esa simbología perfecta a la que se refiere Wittgenstein. Tiene que ser una estructuración tan racional que la entrega de imágenes con la que se favorece la descripción provoque un entendimiento perfecto en el receptor del mensaje. El emisor del mensaje es el abogado, el receptor del mensaje es el juzgador. Entonces podríamos precisar que el aporte científico filosófico de Wittgenstein es determinante en el siglo XXI, no solo para la carrera de derecho, sino también para ingeniería u otras carreras. ¿Lo ¿O qué expliqué? opinión le merece a usted? Sí, bueno, es lo que le he venido refiriendo desde el inicio. Se ha convertido en un autor válido para distintas profesiones, porque hoy en el mundo de la sociedad de la información, la precisión es clave en el tratamiento del lenguaje. Recordemos que sociedad de la información incluye por naturaleza la comunicación y la precisión en la comunicación. En su ausencia, estaríamos entonces ante un hecho no productivo en el tratamiento de información y conocimiento. Y de ser así, entonces nos estamos refiriendo a una sociedad de la información frágil, y eso es lo que no queremos. La transformación digital a la que se refieren las normas, las preocupaciones estratégicas de los gobiernos, de las instituciones supranacionales, está justamente orientada a una transformación digital en donde la precisión de la narrativa y la lógica narrativa sean instrumentos del común, del cotidiano de las personas y de todos los profesionales. Vea usted el valor que toma la obra de Wittgenstein, cuando él, a fines de los años 1800, hizo su gran obra, ¿no? El Tractatus Lógicos Filosóficos, ¿no? Y en donde él Un ejemplo que nos explicaba podría esto. dar acerca de esta segunda respuesta en la aplicación práctica que nos es útil en el siglo XXI. Hablar con precisión. Oiga, hablemos bien de la gente, por ejemplo, en lo esencial, pero en lo estructural, en lo racional, en aquello que tenga que ver con el mundo del derecho, que por lo que veo es lo que a usted más le interesa y está muy bien. Eh, un ejemplo práctico sería
la correcta narración de un hecho. Hablemos de una serie lógica, como decimos en ingeniería, ¿no? La serie lógica es la estructura narrativa, en donde vamos de menos a más o de lo simple a lo complejo para sustentar un caso. Pero cuando no se utiliza bien la simbología y la terminología que describe esa simbología, podríamos incurrir en un defecto de precisión y por lo tanto en una defensa inadecuada o en una que acusación podría inadecuada. dar una libertad que no le corresponde al presunto delincuente, si ¿No? no se Como, hace una adecuada utilización del lenguaje, oiga, ¿verdad? y ya que usted me da la libertad de utilizar los términos que usted acaba de citar, permítame decirle en estructura estrictamente lógico-matemática, que usó mucho Wittgenstein, que lo acontecido el día de antes de ayer con la detención del presidente Castillo es ilegal, porque él no ha conspirado. La conspiración es de dos sujetos o más, como bien lo dicen incluso las normas peruanas. Y tampoco hay flagrancia, porque no hay delito en el que se esté constatando un acto anómalo, amoral o perverso contra la existencia de otro ser. Entonces, ¿de qué flagrancia se habla? El fiscal ha cometido, a mi juicio, estrictamente en lógica narrativa y en lógica matemática, una aplicación indebida del derecho. No sé qué dirá usted como abogada, yo le doy una descripción estrictamente lógica de la terminología del derecho interpretada por un ciudadano que ejerce la ingeniería y la educación. Aparte de eso, ha cometido varios delitos, incluido abuso de autoridad, porque en los 9 años de experiencia que tengo litigando en el derecho, nunca he visto una detención tan rápido e internamiento en el penal. En menos de 48 horas, el exmandatario ha sido detenido y encarcelado, y ese no es el procedimiento. Bueno, Entonces, han utilizado, desde mi punto de vista, según Wittgenstein, inadecuadamente el lenguaje lógico. ¿O qué han opinión le merece a forzado el usted? lenguaje para pretender sustentar una anomalía en el uso del lenguaje y en el ejercicio del derecho. Que el señor Castillo tenga muchos errores es otro tema, pero en estricto lo que aconteció como detención no tiene sustento, ni lógico descriptivo y, sin ser abogado, perdón, permítame decir, tampoco es legal. Comparto la opinión, licenciado Ruiz. Pasemos a la tercera pregunta, licenciado. Entonces, para Wittgenstein, ¿cuáles son los problemas del lenguaje? Uy, se va a necesitar darme mucho tiempo para darle una respuesta de valor, ¿ah? Pero permítame ensayar. En primer lugar, el problema de que, qué es lo que ocurre efectivamente en nuestra mente, ¿no? Es lo primero que él describe, porque ahí acontece un problema lógico, justamente, lógico matemático, lo dice él, un problema de la mente cuando empleamos en lenguaje con la intención de significar algo con él, algo con el lenguaje. Entonces, si acaso no tenemos la narrativa adecuada para describir algo con el lenguaje, tenemos un primer problema. Un segundo problema está en la relación existente entre pensamiento, palabras y proposiciones. Nuestro pensamiento puede estar correcto, pero de repente nuestro pobre uso del idioma con una poca cantidad de palabras de dominio nos impide una expresión adecuada. Es un segundo problema, ¿no? Y esto es un problema muy grave que ya pertenece al mundo de la epistemología, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay un tercer lugar, un tercer problema al que podríamos referirnos, que es usar las proposiciones, de tal modo que expresen la verdad antes que una falsedad. La función de la proposición. Esto es generalmente tablas de verdad, ¿no? La función de la verdad, que podríamos decir también la función de la falsedad, ¿no? Un conjunto de verdades arroja una verdad. Un conjunto de falsedades arroja necesariamente una falsedad. Pero en Como ambos podría casos, decir el filósofo Popper, ¿no?
Bueno, hay varios filósofos que se han ocupado de la materia, pero Wittgenstein lo Ya. utiliza desde un punto de partida de la lógica matemática y de la lógica funcional del pensamiento. Entonces, tenemos que decirles a los abogados, a los ingenieros y a los educadores que es necesario que la mente opera con imágenes, con simbolismos perfectos, como la palabra que usa Wittgenstein, y con un caudal de términos que podamos utilizarlos para explicarnos con precisión y proposición afirmativa o negativa según el caso, pero asertiva, es decir, correcta. Ese es un tercer elemento. Un cuarto elemento podría ser, y de hecho hay que tenerlo en cuenta también, la relación que existe entre entre un hecho y otro hecho o un conjunto de hechos. Porque si se tienen que interrelacionar para hacer una proposición afirmativa o negativa, va a depender de cómo sustentamos la interrelación para que ésta sea aceptada o negada. Entonces, ahí estamos hablando de un conjunto de hechos, estamos hablando también de un conjunto de imágenes, de donde de pronto un primer hecho da valor al segundo, o viceversa. Pero si el abogado no tiene la lógica narrativa para provocar la interpretación deseada en el juez, podríamos estar ante un cuarto caso descrito por Wittgenstein como problema. Ok. Y como última pregunta, licenciado Ruiz, ¿cómo sintetizaría el enfoque analítico de Wittgenstein? Se me trae preguntas que necesitan una variedad de raciocinios para darle una respuesta buena, pero a ver, ensayaré algo. Primero, es que el sentido, el mejor sentido que se le dé a las combinaciones simbólicas. Lógica analítica. La lógica analítica está íntimamente relacionada a las combinaciones de símbolos, de palabras y de hechos, que es la naturaleza de la práctica legal, ¿no? Los simbolismos se transmiten a través de la palabra, pero están relacionados a hechos. El hecho civil, penal, administrativo, ¿no? El hecho objeto de la legalidad de la práctica del abogado. Si esas interrelaciones de hechos no están adecuadamente sustentadas en las palabras que generen símbolos para una adecuada interpretación, tenemos allí un primer problema de lógica analítica. Dicho por Wittgenstein, no por Guillermo Ruiz, por si acaso. Yo estoy solamente recordando los enunciados de él. Y hay un segundo asunto que le sugiero tener en cuenta, que son las condiciones a la unidad del significado. Y de este modo, todas aquellas combinaciones simbólicas se convierten en una unidad de significado. Un juez, por ejemplo, ante la exposición de un abogado, necesariamente tiene que producirse una unidad de significancias para un significado definitivo. Las significancias la provee el defensor o el acusador, ¿no? Porque la función del abogado es acusar o defender, ¿verdad? Pero Claro. cuando sustenta, genera simbologías en la mente del juzgador. Hay una combinación de simbologías ahí. Si esa En el derecho combinación, ese término sería certeza jurídica. ok, y a eso le llama Wittgenstein unicidad del significado, Mm, muy interesante. en la lógica Y como, analítica de Wittgenstein, ¿eh? No de Guillermo Ruiz, por si acaso. claro, y como un buen expositor en nuestro país, podríamos hablar de Negri en su programa El La valor de la función de la palabra, una palabra. función. Mire, la palabra función es muy utilizada por Wittgenstein, ¿no? No, no así eh, con ese aspecto descriptivo de este animador de la televisión, ¿no? De Negri. Se le extraña, por cierto, pero en su programa En la función de la palabra, él nos decía todos los días, aprendamos a hablar bien, a describir bien, a narrar bien, ¿no? Y eso
en el mundo de los profesionales toma una dimensión mayúscula, muy singular. En el mundo del derecho y en el mundo descriptivo de los sistemas de información. Esto es esencial no solo a la naturaleza comunicativa de los seres humanos, sino al ejercicio profesional en el empleo de la palabra y de las significancias, la función de la palabra. Claro. Entonces, volviendo al tema que nos atañe, se tendría que mencionar que el aporte que brindó este autor no solo es para el derecho y la ingeniería, sino para todas las profesiones. Efectivamente. Y más aún, lo cité en algún momento, cuando nos acercamos a un escenario de la sociedad de la información y del conocimiento que será válido sí y solo si hacemos un buen uso de la palabra, de la función de la palabra. Entonces, con esa frase nos quedaríamos, licenciado Ruiz, la función de la palabra, ¿Eh? el uso adecuado, Es ¿verdad? una buena síntesis. Claro. Muchísimas gracias por la entrevista, licenciado Ruiz. Muy amable. Hasta A una nueva usted por la oportunidad. oportunidad de recordar Gracias. estos temas y de tratarlos con usted. Gracias a usted, María. Gracias, muy amable.